Ma'ani Yadati Goel Hai. Job manifiesta un rechazo a la noción convencional de que existe un nexo entre el pecado y el sufrimiento. Yo sé que mi Redentor vive y que al final mostrará mi vindicación. La fe expresada en el poder de la resistencia, lo que en hebreo se le identificó como sablanut, esta cualidad positiva del ser humano. Todo esto evidentemente no ofrece una teodicea. Recuerdan que en charlas anteriores les mencioné acerca de la necesidad que existía en el primer siglo y un poco antes de los judíos que vivían en la diáspora de espiritualizar o de encontrarle un significado que trascienda lo literal del texto, un significado a los mandamientos que trascienda las exigencias rituales. Así que existían aquellos judíos en la diáspora, sobre todo, alejados del templo y del culto, que alegorizaban todo el mensaje de la Torá, empleando también un poco los conceptos helénicos, pero de manera extrema. Estos eran los que rechazaban totalmente la observancia ritual. Pero también estaban los literalistas extremistas. Podemos poner algunos ejemplos. Parte del movimiento fariseo eran aquellos literalistas extremistas que crearon el uso del tfilim, el uso de la mezuzá. O sea, materializaron todo el mensaje espiritual, que evidentemente es espiritual, cuando la Torá habla de colocar las palabras del Shema o las palabras de escucha Israel en tu corazón y en tu mente, todo eso es en términos espirituales. Pues bien, ambos, tanto los alegoristas extremistas como los literalistas extremistas, fueron criticados por este personaje que ya mencioné, Filón de Alejandría, un filósofo judío helenístico, como el que también hubieron muchos de su talla, solamente que pues él fue el que más destacó. Además estaban aquellos que eran justamente como Filón de Alejandría, que eran alegoristas tradicionales, pero también observantes del aspecto ritual, o sea que balanceaban ambas realidades, pese a que Filón de Alejandría no vivía en la tierra de Israel. También estaban los samaritanos, también estaban los terapeutas, que eran similares a los esenios. Estaba un grupo llamado los galileos, que no sabemos ciencia cierta quiénes eran, cuáles eran sus creencias, y probablemente existían muchas sectas más. El claro ejemplo es Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista y Josué de Nazaret. O sea, en evaluaciones como las anteriores es importante, estimados, no ser anacrónicos. Cuando analizamos los eventos históricos basados en contextos fuera de época, caemos en el anacronismo. O sea, no podemos hablar de Yehoshua, su movimiento, en términos cristianos, porque sería hablar en términos anacrónicos. Lo posible es que muchos de estos grupos a los que la literatura del siglo I y II, antes de la era común, hace referencia, evidentemente no tengan sus orígenes tan tempranos como en el siglo IV. O sea, no es que los esenios vinieron con Esdra, entiéndase. Pero lo que sí es probable es que el sentimiento, las proyecciones sí vinieron ya con el siglo IV, o sí vinieron del exilio. O sea, que los antecedentes en el judaísmo preexílico pueden haberse reflejado, además, como les decía, nuevos eventos socioeconómicos y políticos también dieron lugar a nuevos fenómenos religiosos. Y un ejemplo de esto es el encuentro del judaísmo con el helenismo. O sea, la vida judía, cuando esta fue impregnada de conceptos helenistas, sobre todo el concepto del alma como un ente eterno e inmortal, un concepto que es puramente heleno, no lo encontramos en el texto bíblico. Entonces, cuando estamos analizando la expresión religiosa judaica desde el año 400 al 70, estamos tomando en cuenta no solamente los movimientos registrados por Josefo, Filón de Alejandría, el Nuevo Testamento, sino también estamos tomando en cuenta literatura, como pueden apreciar en pantalla, la literatura llamada sapiensal o la literatura de la sabiduría, literatura helenística, de la cual mencionaremos en la próxima clase, también obras apócrifas y los rollos del Mar Muerto. También vamos a estar examinando las principales agrupaciones denominacionales incluidas en lo que es el judaísmo helenístico. Así que vamos a enfocarnos entonces en la literatura sapiensal. La literatura sapiensal o la literatura o la tradición de la sabiduría, como quiera que se llame.
Evidentemente no podemos profundizar completamente, pero vamos a ver algunos elementos que conforman esta tradición, que es la que hace la transición de Esdra al primer siglo, a los días de Yehoshua, o los días de los fariseos, de los esenios y demás. Bien, esta literatura consta de los libros, por ejemplo, Proverbios, el libro de Job, el libro de Eclesiastés, algunos salmos, según algunos expertos, dicen que también pertenecen a este grupo de literatura sapiensal. En realidad hay una gran variedad de obras judías muy antiguas que fueron llamadas como las apócrifas y las pseudopigrafías. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que los apócrifos significan libros secretos, libros que no se deben de leer, porque tienen un mensaje un tanto diferente, o sea que no son ortodoxos. Recuerden, en este contexto no existe la ortodoxia, no existe el judaísmo monolítico, sino que existen diferentes expresiones. Pero sí algo bastante radical sí pudo ser identificado como libros apócrifos. Así que se dejaron fuera de lo que sería el canon de los libros que conforman la literatura hebrea o la Biblia hebrea, que se determinó en el siglo II de la era común. Pero también están la pseudoepigrafía, esto es, libros que se le acuñaban a personajes de la antigüedad, como el caso del libro de Enoch, el libro de Baruch, por ejemplo. No es que Enoch lo escribió o Baruch lo escribió, sino que se le coloca ese título al libro para darle cierta autoridad. Esta literatura, aunque no se encuentran en la literatura más conocida, inclusive en los círculos cristianos, debemos de tener presente que forman parte de esta tradición de la literatura sapiensal o la literatura acerca de la sabiduría. En este caso tenemos tanto entre libros apócrifos como los pseudoepígrafos, tenemos escritos como Ben Sirach, que hemos mencionado en muchas ocasiones ya. Tenemos el libro de Tobías o Tobías en español, segunda de Esdra, la carta de Aristeas, la sabiduría de Salomón, Jochmat Shlomo, que se menciona inclusive en el Talmud. Los maestros de estas literaturas, ellos no se igualan a el rol que tenían los profetas o los sacerdotes. Su papel o su rol en la literatura sapiensal finalmente trascendió al del profeta y al del sacerdote. Quizás porque la función del sacerdote en aquel entonces o del profeta había minimizado o de cierta manera el movimiento de los sacerdotes se había corrompido. Así que naturalmente el judío de la época se enfocó en estos maestros de la literatura sapiensal. Y entonces asciende por encima del rol del sacerdote y del profeta, asciende lo que es el rol del sofer, ¿recuerdan? Del escriba, y el rol del jajam, del sabio. Y tenemos entonces que deducir que este maestro de sabiduría, como lo fue Ben Sirach y Tobías y los demás, llegaron a ser una especie de proto-rabinos. Los maestros de sabiduría vieron su enseñanza como divinamente inspirada. Fíjense, aunque no al grado de Moisés, por así decirlo, ellos no se identificaron como un nuevo Moisés. La gente vio su enseñanza como divinamente inspirada. Y esta idea no surgió con ellos, evidentemente, es producto ya de la literatura judía o hebrea ancestral. La vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 23, donde se emplea el término Devar ha-Elohim, que es la palabra de Elohim. Pues bajo esa misma visión, los autores de esta literatura sapiensal se divisaron ellos mismos. También, como pueden ver, la sabiduría fue considerada como Nishmat Shaddai, significa el soplo o la inspiración del Todopoderoso, Nishmat Shaddai. Y esto lo vemos en la literatura clásica, sapiensal, en el caso de Job. Entonces, las enseñanzas de la sabiduría, por lo tanto, deben ser percibidas por el lector como la literatura profética, lo que llamamos la sección de los Nevi'im, como fuentes legítimas tanto de teología como de halajá, aunque, evidentemente, como les estaba diciendo,
esta literatura no logró el mismo estatus halágico que la Torá de Moisés, pero sí fue tomada, se le dio mucho respeto. Entonces, tanto el Pentateuco como los escritos proféticos establecieron un vínculo casual entre lo que es el pecado y el sufrimiento, la justicia y el bienestar. Este es el enfoque con el que me gustaría finalizar nuestra charla. El Pentateuco, repito, así como el resto de los profetas, manifiestan una vinculación entre el pecado y el sufrimiento, o sea, que el pecado trae como consecuencia el sufrimiento, y cuando la persona obra justamente, con justicia, con equidad, trae el bienestar. Sin embargo, esta teología convencional para los judíos de la antigüedad comenzó a ser revisada o revaluada por los autores de esta literatura sapiensal. O sea, estaba, sí, la realidad del sufrimiento de los justos y el aparente bienestar de los malvados. ¿Cómo puede ser posible que una persona que haga el bien sufra, mientras que el que hace el mal tenga éxito? Algún tiempo después, leemos, por ejemplo, cómo Job comienza a tratar de explicar esta condición humana. Job manifiesta un rechazo a la noción convencional registrada en el Pentateuco, en la Torá, de que existe un nexo entre el pecado y el sufrimiento. Yo sé que mi Redentor vive. Va'ani yadati goel chai. Y que al final él se levantará, o sea, mostrará mi vindicación. La fe expresada en el poder de la resistencia, lo que en hebreo luego se le identificó como sablanut, esta cualidad positiva del ser humano, recuerdan, tan mencionada por Paulos, por Yehoshua de Nazaret, tener paciencia, la cualidad de soportar, de resistir. Todo esto, evidentemente, no ofrece una teodicea, no ofrece la explicación de Dios en medio del mal. Lo que nos ofrece es una actitud, una especie de alajá. Se vuelca más bien a la alajá, a la manera de actuar frente a las circunstancias difíciles. Ahora, este elemento de la literatura sapiensal permitió entonces al judío de la época librarse de una filosofía autoengañosa del sufrimiento como retribución por el mal personal. Lo mismo que hallamos cuando Josué hace la curación de una persona enferma y sus discípulos le preguntan, bueno, ¿la persona pecó? No, la persona no pecó. El mal que tiene es para que la gloria de Hashem sea manifestada. Respecto a ello, es importante resaltar esto que ven en pantalla. El punto de vista de Job, o el libro titulado Job, sobre el sufrimiento, no implica que la doctrina de la responsabilidad colectiva en la que el pueblo de Israel sufre una catástrofe nacional haya sido reemplazada por completo. O sea, el pueblo de Israel sufre el exilio debido a un pecado colectivo. Pero ese principio, cuando se aplica al individuo, se ve de manera diferente. El individuo puede no estar pecando, pero sufriendo a la vez. Y es el caso clásico del libro de Job, donde pasa por una gran cantidad de vicisitudes, de problemas, de muerte, de enfermedades, y no es porque Job había cometido un pecado. Ese es el tema más importante o más drásticamente diferente entre la literatura sapiensal y la literatura de los profetas. Repito, a primera vista sí parece una contradicción. O sea, si Israel fue castigado según los profetas porque cometió pecados, porque cuando un ser está en un problema, no se puede concebir que fue porque pecó. Importante que tengamos esto presente.